presidente Putin llega al campo de entrenamiento. Y entonces es hora de la presentación, 45 minutos de teatro para el comandante general en este ejercicio de 6 días. En septiembre de 2021, Rusia realizó un ejercicio militar llamado Zapad. Y apenas 5 meses después, tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana en una invasión a gran escala. Ahora, en 2025, Rusia anuncia un nuevo ejercicio Zapad en la frontera de Polonia. Las cosas lucen muy distintas. Es aún más grande y más amenazador. ¿Es esto solo otro entrenamiento militar? ¿O estamos viendo que la historia se repite? En este video vamos a entender qué es lo que Putin está planeando realmente y por qué estas acciones están preocupando a las agencias de inteligencia europeas. Y especialmente a Polonia, en estado de alerta. Antes que nada, necesitas entender qué es este ejercicio militar. Zapad significa oeste en ruso y es el nombre de grandes entrenamientos militares que Rusia realiza junto con Bielorrusia cada 2 años. Estos ejercicios ocurren exactamente en la región oeste de ambos países, en la frontera con países de Europa. Rusia y Bielorrusia afirman que estos ejercicios sirven solo para entrenar a sus fuerzas militares en caso de ataque. Pero muchos especialistas y gobiernos occidentales ven esto con gran desconfianza. Y tienen buenas razones para ello. De hecho, el Zapad no es un simple entrenamiento. Estamos hablando de una demostración de fuerza militar gigantesca con miles de soldados, tanques, aviones y barcos. Y lo más importante, todo esto sucede justo en la puerta de la OTAN. Para quien no está familiarizado, la OTAN es una alianza militar que reúne a varios países de Europa y América del Norte, incluyendo a Estados Unidos. Países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia forman parte de esta alianza. Todos ellos comparten fronteras con Rusia o con Bielorrusia, que funciona prácticamente como un brazo extendido de Rusia. Como dijimos antes, el último gran ejercicio Zapad ocurrió en septiembre de 2021. En ese momento, Rusia movilizó aproximadamente 200,000 soldados, casi 300 tanques, 760 piezas de equipo militar y 15 barcos. Estos entrenamientos duraron 5 días y se llevaron a cabo en varios campos de entrenamiento en Rusia y Bielorrusia. En ese momento, el gobierno de Bielorrusia declaró claramente: Zapad 2020 es puramente defensivo y su realización no representa ninguna amenaza ni para la comunidad europea en general, ni para los países vecinos en particular. ¿Y qué pasó después de eso? Pocos meses después de esos ejercicios defensivos, Rusia invadió Ucrania. Y muchos de los soldados y equipos utilizados en esa invasión fueron exactamente los mismos que participaron en el Zapad. Una de las principales rutas de invasión utilizada por los rusos vino precisamente de Bielorrusia, donde esos soldados permanecieron después de los ejercicios. Esto muestra claramente que el Zapad 2021 no fue solo un entrenamiento militar cualquiera. Fue una preparación disfrazada para una guerra real que vendría poco después. Y ahora, en 2025, vemos el mismo patrón repitiéndose, pero esta vez en la frontera de Polonia. La primera noticia sobre el Zapad 2025 apareció el 20 de febrero de este año. La agencia de noticias de Bielorrusia, Belta, publicó un informe detallando los planes. En ese informe, el ministro de Cooperación Militar Internacional de Bielorrusia, Valery Revenko, reveló que el Zapad se llevaría a cabo a mediados de septiembre. Revenko también habló sobre la magnitud del evento, afirmando que los ejercicios serían de gran escala con más de 13,000 personas involucradas.
Sin embargo, este número es considerado por los especialistas occidentales como muy por debajo de la realidad. Se espera que el número real llegue a 100.000 soldados o más, siguiendo el patrón de los ejercicios anteriores. Normalmente, Bielorrusia invita a representantes de varios países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para observar los ejercicios. Pero para 2025, Revenko anunció que Bielorrusia está desarrollando su posición sobre a qué países, si es que alguno, invitar. Esa falta de transparencia es otra señal preocupante. En diciembre el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, compartió más información sobre el Zapad 2025 durante una entrevista. Él dijo: "Firmé la directiva para este ejercicio porque es necesario organizarlo aquí. Se eligieron campos de entrenamiento militar. Incluso con una guerra en curso, incluso con la operación militar especial de Rusia en marcha, el presidente Putin y yo estuvimos de acuerdo en que necesitamos mirar hacia el futuro y considerar otras direcciones y posibles teatros de guerra. Dios nos libre. Por eso haremos este ejercicio. Bielorrusia debe tener el papel principal por ciertos motivos. Muchas tropas de Rusia están ocupadas ahora." Lukashenko también habló sobre cómo los vecinos de Bielorrusia en el oeste, incluyendo a Polonia, según él, aumentaron las tensiones. Él dijo: "No debemos solo recordarlo, lo tomamos muy en serio. Por eso organizamos ejercicios militares diseñados para fortalecer nuestra capacidad defensiva ante este comportamiento de nuestros vecinos occidentales." Como te puedes imaginar, el Zapad 2025 preocupa por varios motivos. El primero y más obvio es el histórico. El último ejercicio Zapad sirvió como preparación para la invasión de Ucrania. Es natural pensar que esto pueda suceder de nuevo. Además, existen otras señales alarmantes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió recientemente que ejercicios de esta magnitud podrían ser una preparación para nuevos ataques de Rusia. Durante la conferencia de seguridad de Múnich, Zelensky incluso llegó a cuestionar esto de forma directa. Él dijo: "Miren a Bielorrusia. Este verano, Rusia está preparando algo allí disfrazado de ejercicios militares. Así suelen iniciar los nuevos ataques rusos. Pero ¿dónde ocurrirá esta vez? ¿En Ucrania o Lituania? ¿Polonia? Dios nos libre. Pero todos necesitamos estar preparados." Ya ha habido provocaciones en las fronteras de Polonia y Lituania con Bielorrusia, una crisis migratoria orquestada por la inteligencia rusa para causar problemas en Europa. Pero ¿qué pasaría si la próxima vez no son migrantes? Zelensky no está solo en estas preocupaciones. En febrero, un informe de los servicios de inteligencia de defensa de Dinamarca concluyó que Rusia podría tener la oportunidad de iniciar una guerra a gran escala contra Europa en cualquier momento en los próximos 5 años. El informe afirma claramente que Rusia se ve en conflicto con Occidente y se está preparando para una guerra contra la OTAN. Aunque aún no se ha tomado ninguna decisión de iniciar tal guerra, Rusia está construyendo la capacidad para tomar esa decisión si lo considera necesario. Además, en un informe del 28 de abril, el Wall Street Journal reveló que, además de los planes para el Zapad, Rusia también está fortaleciendo otras posiciones cercanas a las fronteras de la OTAN. Lo más notable es que sus ingenieros militares están trabajando para expandir bases en la ciudad rusa de Petrozavodsk, ubicada a aproximadamente 160 kilómetros de la frontera que separa a Rusia de Finlandia. Según el reportaje, el Kremlin planea crear un nuevo cuartel general del ejército a gran escala en esa área, con planes para entrenar y alojar a decenas de miles de tropas en los próximos años. Actualmente, muchos de esos soldados están luchando en las líneas del frente de Ucrania, pero Rusia siempre piensa a largo plazo. Putin parece estar preparando a esos mismos militares para formar la base de su próxima operación, un posible enfrentamiento con la OTAN. Rusia no se está preparando solo con ejercicios militares, sino también con un gran aumento en su poderío bélico.
Varias campañas de reclutamiento están ocurriendo. En toda Rusia. Para aumentar el número de soldados, la producción de armas está siendo acelerada y las redes de transporte, especialmente los ferrocarriles, están siendo modernizadas y ampliadas para fortalecer la logística militar rusa. Existen muchos datos que lo comprueban. Por ejemplo, antes de la invasión de Ucrania, Rusia tenía aproximadamente 1 millón de soldados activos, pero Putin ordenó un reclutamiento intensivo para aumentar ese número, con una meta de cerca de 1,5 millones. El país también aumentó drásticamente sus gastos militares, que eran de aproximadamente 3.6% del Producto Interno Bruto antes de la guerra, y desde entonces subieron a más de 6%. Para comparar, Estados Unidos gastó cerca de 3.4% de su Producto Interno Bruto en defensa en 2024, y muchos países europeos gastan entre 2% y 3% en promedio. La producción rusa de artillería y municiones debe aumentar cerca de 30% solo en 2025. Y el país también está fabricando más drones que nunca, frecuentemente de calidad superior a los anteriores. Rusia también está desarrollando drones más avanzados, controlados por inteligencia artificial y autónomos, capaces de atacar objetivos sin necesidad de operación manual. Los niveles actuales de reclutamiento ruso también son alarmantes. El país ha adoptado la estrategia de ofrecer generosos bonos en efectivo a nivel federal y regional, incentivando a hombres de varias edades a alistarse en el ejército a cambio de recompensas financieras de hasta $20,000. Como resultado, se estima que aproximadamente 30,000 o incluso hasta 40,000 nuevos rusos se inscriben en el ejército cada mes. El general Cristóbal Cavoli, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, resumió la situación diciendo: a pesar de las grandes pérdidas en el campo de batalla en Ucrania, el ejército ruso se está reconstruyendo y creciendo más rápido de lo que la mayoría de los analistas había previsto. De hecho, el ejército ruso, que soportó el peso del combate, hoy es más grande de lo que era al inicio de la guerra. Afortunadamente, Europa y sus aliados no están simplemente esperando a que Putin haga sus movimientos. Se están tomando varias medidas por parte de Occidente para neutralizar las posibles maniobras rusas. Para empezar, las inversiones en defensa están aumentando. En diciembre de 2024, el Financial Times informó que los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN estaban trabajando en planes para aumentar la meta de gasto en defensa de la alianza del actual 2% del Producto Interno Bruto al 2.5% para el año 2030, incentivando a todos los aliados a invertir más en sus fuerzas militares. Los países más cercanos a Rusia, que corren un mayor riesgo de una posible invasión o ataque, también están tomando medidas para combatir las acciones agresivas de Putin. Polonia, por ejemplo, en respuesta a las noticias sobre los ejercicios Zapad 2025 cerca de su frontera, dio una respuesta clara y directa. Su Ministerio de Defensa anunció que realizará sus propios ejercicios militares en territorio polaco. El ministro de Defensa, Cezary Tomczyk, declaró que Polonia responderá a los ejercicios Zapad que se realizarán en Bielorrusia de manera apropiada del lado polaco. Agregó que responderemos tanto como ejército polaco como también como OTAN. Habrá grandes ejercicios polacos y de la OTAN en Polonia grandes maniobras. Cabe recordar que el año pasado tuvimos los ejercicios más grandes de la OTAN en la historia, que reunieron a cerca de 100,000 soldados. La OTAN es más fuerte que Rusia. Tomczyk se refería a los ejercicios Steadfast Defender 24, en los cuales más de 90,000 tropas participaron en entrenamientos realizados en parte en las regiones del norte de Polonia.
Durante estos entrenamientos, aproximadamente 20.000 soldados de 9 naciones aliadas probaron las capacidades de defensa de la OTAN, especialmente en regiones estratégicas como el corredor de Suwałki, que se encuentra entre Polonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. Polonia también aumentó significativamente sus gastos en defensa recientemente, llegando al 4.7% de su Producto Interno Bruto, el mayor aumento relativo entre todas las naciones de la OTAN. Para los polacos, el tiempo es crucial. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, lo resumió bien diciendo: "No tenemos mucho tiempo disponible. Necesitamos construir una alianza fuerte, un sistema de mando eficiente y fuerzas militares bien equipadas. Por ahora, necesitamos esperar para ver cómo se desarrollan los ejercicios Zapad 2025 y si la postura de Rusia evolucionará hacia algo aún más serio". Lo que queda claro es que la tensión en la región está aumentando y países como Polonia se están preparando para cualquier escenario posible. Incluso con el desgaste sufrido en Ucrania, las fuerzas rusas y bielorrusas intentan demostrar que siguen siendo capaces de realizar un ejercicio de alta intensidad como el Zapad 2020, y sí. La gran pregunta permanece: ¿será que este ejercicio es solo una demostración de fuerza? ¿O es la preparación para algo mucho peor? El hecho de que el presidente de Bielorrusia mencione posibles teatros de guerra es especialmente preocupante. El historial reciente tampoco ayuda a disminuir las preocupaciones, ya que el último ejercicio Zapad terminó en una invasión que se ha prolongado en una guerra de desgaste durante 3 años. Las agencias de inteligencia europeas también están en máxima alerta. Polonia se está preparando intensamente. La OTAN está fortaleciendo su presencia en la región. Todas estas son señales de que la situación se considera potencialmente peligrosa. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que Rusia realmente planea expandir su conflicto más allá de Ucrania? ¿O esto es solo una demostración de fuerza para intimidar a Occidente? Este canal existe gracias a nuestros seguidores. Si te gusta nuestro contenido, hazte miembro tú también. Tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás ver todo sin anuncios. Y tendrás nuestra gratitud, de verdad. Para participar, haz clic en el botón Hazte miembro justo debajo del video. Deja tu opinión en los comentarios. Aprovecha para suscribirte al canal. Así siempre sabrás cuando publiquemos algo nuevo por aquí. Hasta la próxima.